Se nos liberó oficialmente el trailer de Power Ranger Furia Cósmica, porque ese es el título traducido con el que nos llegará aquí a Occidente y en sí a toda Latinoamérica, conocido como Power Ranger Furia Cósmica, pero aunque sonaba más chido Cosmic Fury sin su traducción, ese será el título oficial que ofrece Netflix. Pero, ¿qué sucesos reveladores nos trae este tráiler consigo? Bien, la primera y más importante es que nos revela la confirmación oficial de la participación del Dark Ranger, y aunque todos estamos a la expectativa en positivo de que regrese Geki para que redima su personaje y esta vez tenga en sí oficialmente los poderes de un Power Ranger, esta vez los del Dark Ranger, además de que justamente en la escena donde vemos su participación, bueno, en las dos escenas donde vemos su participación, una haciendo team up con el Blue Ranger y el equipo Cosmic Fury, prácticamente solo faltaría un miembro del equipo Dino Thunder para que se cumpliera un crossover con las 4 eras de los dinosaurios a lo largo de toda la historia de Power Rangers. Eso estaría genial. Además, creo que estaría genial que aparecieran el nuevo equipo de Mighty Morphin liderado por Min, la hija de Trini. Como varias escenas de este tráiler se ven con locaciones muy similares a las que vimos en el especial de 30 años ayer, hoy y siempre, no descartaría aún la posibilidad, tal vez en expectativa muy positiva, de que pueda aparecer el equipo de Mighty Morphin, bueno, al menos el nuevo. Pero bien, ¿por qué les menciono esto? Porque hace unos cuantos días, antes de que se lanzara el tráiler, se liberaron unas fotos oficiales de Cosmic Fury y en una de ellas veíamos a Meat Canik, sí, uno de los Red Rangers Ninja Steel. Lo podíamos apreciar sentado en esta imagen en un trono con una apariencia muy similar, con rasgos tipo del Dark Ranger, o tal vez, no sé si quisieran hacer alusión a que Mick pasaría de tener los poderes del Red Ranger Ninja Steel recuperados a liberar los poderes del Dark Ranger y él sea quien porta el manto del nuevo Dark Ranger. Aunque lo más chido y genial sería que apareciera el actor que interpreta a Geki para redimir totalmente a su personaje como en los cómics, porque esta idea fue totalmente sacada de los cómics y estaría muy chida. Pues no me molestaría que el actor que interpreta a Meat Canik fuera quien tomara el manto del Dark Ranger, porque este actor ha tenido una larga trayectoria y participación a lo largo de ciertas temporadas de Power Rangers, y sobre todo para mí la que más valoro de su participación como Boom en SPD, y estaría increíble incluso un crossover con Boom de SPD, ahora que se le va a dar finalización a toda esta era de Power Rangers, y el crossover estaría muy chido. Además, también él subió una foto hace unos días donde portaba una playera anaranjada con SPD, pero con su aspecto visualmente, su caracterización de Meat Canik. Pasando otra revelación, pero esta es más como a nivel de teoría, es cómo se nos revelaría en sí, tal vez, cómo es como Yavi lastima su brazo, y por el cual yo intuyo que en sí la parte de su brazo en el traje va a ser más como una especie de armadura, lo cual ayudará a tener una movilidad normal tanto en su estado de civil como para cuando hace morfosis con sus nuevos poderes de Cosmic Fury. Y es que dentro de una de estas mismas escenas vemos como 4 Rangers del equipo, siendo Amelia, Izzy, Yavi y Aiyon, están acompañados de Billy y justamente Meat Canik en lo que parece ser otro planeta, y donde se encuentran para mí en expectativa los Orbers Dino Fury o alguna clase de poder que los hará poder utilizar los Megazords de Cosmic Fury. Pero dentro de estas escenas podemos ver que Yavi porta un cetro de los Master Morphin, y al hacer uso de este poder cae un rayo sobre él. Quiero decir que en opinión personal esa es la teoría que yo tengo, en la cual al momento que cae este rayo le cae sobre su brazo, terminando por lastimárselo y dejárselo inmóvil, y tal vez un Master Morphin en agradecimiento interviene y le crea esta especie de armadura a su brazo para que la pueda utilizar con normalidad. Y así es como yo intuyo que pasará el accidente que tiene Yavi en Cosmic Fury. No creo que lo pierda como tal, porque ya lo he mencionado en otras ocasiones, justamente en otros videos, que el programa mantiene su target de audiencia principalmente en un público infantil, y aunque sería muy fuerte y genial ver este tipo de escenas que muestran un rango de madurez más alto que a diferencia de temporadas pasadas, solamente yo quiero decir que más por la alternativa que simplemente el brazo se lo lastimó al hacer uso de estos poderes que no puede controlar, pero a final de cuentas logran liberar el poder del Cosmic Fury, porque pasamos
pasamos a ver cómo Billy está detrás de Amelia, Izzy, Yavi y Ion. Yo creo que les hizo entrega de sus nuevos Morpher Cosmic Fury, y ya consiguiendo estos Orbers, los Rangers hacen por primera vez Morphosis. Fue una escena muy emocionante, de hecho es con la que comienza este nuevo tráiler, y después de eso comienza la musiquita de Cosmic Fury y pasando escenas muy rápidas. Aquí se nos revela otra escena muy importante a tomar en cuenta. Para mí, en mi opinión personal, creo que las escenas que incluye este tráiler son a lo mucho de los primeros 3 capítulos. En sí yo estaría más por los primeros 2 capítulos, la cual yo creo que comienza con una batalla magistral y nos van a mostrar cómo escapa Lord Zed, porque hasta incluso en una de las escenas vemos cómo van los Master Morphines volando. A los que podemos ver en esencia son al Red Master Morphine y a la Green Master Morphine, y yo pienso que esas escenas corresponden a cuando escapa Lord Zed y ellos intervienen. Ya para esto aún los Rangers podemos ver que no tienen sus poderes de Cosmic Fury, porque los vemos todavía portando sus trajes de Dino Fury. Pero lo importante a mencionar aquí es podemos ver que en una escena tal vez hace alusión a que Amelia se infiltra en la nueva base de Lord Zed, que la podemos ver, y muchos especula, bueno, creo que oficialmente ya se reveló que esta va a estar en Eltar, la cual luce muy chida, pero dentro de esta lleva la espada de Oli o algo así y ataca a los nuevos patrulleros que lucen muy similares en el casco a Lord Zed, pero ataca justamente a Oli, el cual está parado como en una especie de trance. Se me hace que en los primeros capítulos, cuando Lord Zed revela que ha escapado, es cuando activa de nuevo el veneno o la magia que invadió a Oli en su brazo. Que Oli en los 2 primeros capítulos se vuelve malo antes de poseer los poderes de Cosmic Fury. Y esos son los datos más importantes. Que Billy se participe junto a las peleas haciendo team up con los equipos Dino Fury y ahora Cosmic Fury, además de que lo va a pilotear el Zord Lobo. Yo creo que en ausencia de los primeros capítulos de Oli, luego le va a pasar el manto de piloto para el Zord Lobo ya cuando Oli posea sus poderes de Cosmic Fury. Y hay una escena más a tomar en cuenta cuando están peleando los Megazords. Justamente al final podemos ver el Zord de la Ranger naranja. Ya se nos había confirmado que Firm sería la Ranger naranja, y yo tengo una especulación personal de que va a haber 2 Rangers sorpresa, un Purple Ranger y una Pink Ranger, y para mí ya estoy teorizando sobre esto, y próximamente subiré un video de eso, así que no te olvides suscribir, comentar, seguir el canal, ver los demás videos del canal con temáticas distintas, y nos vemos. Por cierto, también súper confirmadísimo que Saito tendrá acceso a los poderes de los Master Morphine, porque en una escena lo vemos lanzar un rayo y él está utilizando uno de los báculos o cetros igualitos a los de los Master Morpher. Él lanza un rayo naranja y tal vez podría teorizar o intuir que no sé si ayude a algún Power Ranger, porque el rayo sale lanzado naranja, y pues él ahora es el Zenith Ranger Cosmic Fury con un color como beigecito, cafecito. Pero esto genera grandes cosas de especulación sobre qué está haciendo Saito con estos poderes utilizando este cetro. No lo sé, pero nos vemos.